se cuelga un aro delgado de radio R de un clavo que está acá. El aro se desplaza lateralmente dentro de su plano, un ángulo beta con respecto a su posición de equilibrio y se suelta y me pide qué rapidez angular tiene al volver a su posición de equilibrio. Bueno, entonces lo que me está diciendo el enunciado, que lo que pasa es esto, es decir, teníamos el aro en la posición inicial, es decir, este de acá, y entonces lo subimos hasta esta posición. Y ahora, al soltarlo, regresaría a la posición de equilibrio y me están diciendo que al volver, ¿con qué rapidez angular lo haría? Bueno, vamos a escribir algunas cosas que me dice el enunciado. En primer lugar, me dice de que hay un ángulo beta respecto a la posición de equilibrio, es decir, esto que observamos acá. Esto de aquí siempre sería R. Como vamos a utilizar principios de energía, entonces sabemos que en ese caso, pues lo que interesa es el cambio de el centro de masa. Entonces necesito saber, asumiendo que el aro es, por ejemplo, como un cilindro hueco, entonces el centro de masa estaría en el centro por simetría. Entonces, yo sé que esta parte de acá, que está de otro color, debe ser R coseno de beta. Sabemos que la componente que está a la par del ángulo es la hipotenusa por el coseno de beta o por el coseno del ángulo. Y entonces eso significa que esta parte de acá, es decir, este pedazo, tendría que ser R menos esta parte que está en color. En otras palabras, la y del centro de masa tendría que ser R por 1 menos coseno de beta. Claro, aquí sería R por 1, pues sería R, y R por coseno de beta, pues sería R coseno de beta. Entonces tendríamos aquí R menos R coseno de beta, solo que hemos sacado R de factor común. Y esto entonces nos da la coordenada de, o la posición de la Y del centro de masa. Entonces ahora vamos a aplicar el principio de conservación de la energía. Otra vez vamos a asumir de que no hay fuerzas disipativas, el sistema es todo, y entonces debe cumplirse esta ecuación. Desarrollamos los términos, sabemos que sería el cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial, que en este caso solo tenemos un cuerpo. Como parte del reposo, entonces la K inicial es 0, y lo que tenemos que hacer es elegir la referencia. Entonces, ¿dónde pongo la referencia? Otra vez vamos a querer que esta Y sea positiva, entonces vamos a poner la referencia acá, es decir, al final, porque empieza aquí y termina aquí. Entonces, la Y final, ahí estaría la referencia y por tanto ahí sería 0. Bien, entonces escribimos la ecuación de la energía cinética final, que sabemos que es un medio del momento de inercia respecto del eje P que pasa por P, por la velocidad angular al cuadrado, y paso este término al otro lado, que sería igual entonces a mg por la posición del centro de masa. Esto es lo que habíamos dicho que ocurre en el caso de un cuerpo rígido, que es mg por la posición del centro de masa. Ahora, si yo considero al aro como un cilindro hueco, habíamos dicho, pues yo sé cuánto vale el momento de inercia respecto de un eje que pasa por el centro, pero en este caso el eje respecto del que quiero encontrar el momento de inercia no es este, sino que es el punto P. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues yo sé que aquí pasaría un eje y aquí pasaría de manera paralela otro eje, entonces puedo usar el teorema de los ejes paralelos. Entonces tendríamos aquí el de centro de masa, que es mr cuadrado para el caso de un cilindro hueco, y sería más la masa por la distancia entre los dos ejes, y evidentemente la distancia entre los dos ejes es r, entonces tendríamos también aquí mr cuadrado. Por lo tanto, el momento de inercia respecto del punto P sería 2mr cuadrado. Y ahora sí,
puedo sustituir esto en esta ecuación y en lugar de esta y, pues escribo lo que habíamos encontrado acá y la ecuación me queda de esta manera. Y simplificamos términos. Podemos simplificar los dos. También podemos simplificar las masas y puedo simplificar un radio. Y al despejar omega cuadrado, pues este r que está multiplicando pasaría a dividir y ahora solo le saco raíz cuadrada para obtener la rapidez angular final. Y entonces tendríamos esta expresión de acá, que sería la rapidez con la que llegaría el aro al regresar a este punto. Vemos que, por ejemplo, si cuando beta valga 0, entonces inicialmente pues la velocidad angular es 0, es decir, eso es antes de que lo subamos, pero cuando alcance un ángulo beta, pues este coseno va a ir disminuyendo y por lo tanto esto va a ir aumentando. Eso significa que conforme beta sea mayor, la velocidad angular final es mayor y tiene sentido porque lo que está ocurriendo aquí es que la energía potencial gravitatoria al llegar acá se transforma totalmente en energía cinética y entonces entre más alto esté el aro, es decir, más grande sea beta y esta y sea mayor, entonces la energía potencial va a ser mayor y por lo tanto la velocidad final también lo sería. Por ejemplo, en un caso extremo que beta valga 90 grados, entonces esto valdría 0 y me quedaría que esto sería la raíz de g sobre r. Para terminar, pues decir que hay que recordar siempre esta tabla y tenerla presente a la hora de resolver problemas con cuerpos rígidos. Bueno, gracias entonces y nos vemos pronto.